razón de vivir. Me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Es por eso, Señor, yo te canto. Es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Es por eso, Señor, yo te canto. Es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora de la tarde. Es un privilegio estar en la casa del Señor una vez más. Estar aquí es una victoria para nosotros. Amén. Vamos a empezar este servicio, hermanos, leyendo el Salmo 108 para dar comienzo a este servicio. Le damos gracias al Señor por el gran amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Cuando lo tenga puede decir un amén. Salmo 108 dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, ante los pueblos, a ti cantaré salmo entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Inclinemos nuestros rostros para entregar el servicio en las manos del Señor. Señor Jesucristo, en esta hora de la tarde, Dios, te damos gracias, Señor, porque aquí nos tienes, Señor. Una vez más, Señor, nos das la oportunidad de honrar y bendecir tu santo nombre, Señor. Nos das la oportunidad de venir a alabarte y escuchar tu bendita palabra,
Padre. Te damos muchas gracias por las maravillas que nos has dado hasta este momento, Señor. Toma tú el control de este lugar y de cada persona que se encuentra aquí, Señor. Que tú seas el absoluto de este lugar y que seas el absoluto de nuestras vidas, Señor. Que podamos salir de aquí cambiados, Señor, y llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a cantar Quiero darte gracias. Amén. Podemos decirle gracias al Señor por el grande amor que nos ha dado. Amén. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias, amén. Oh, quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Tanto tiempo buscaste y mi vida encontraste, y ya no quiero nada más, solo conocerte más. Tanto tiempo buscaste y mi vida encontraste, y ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cristo, Salvador de nuestras vidas, te coronamos hoy por siempre. Cristo, Redentor y soberano, te damos toda la gloria. Cristo, Salvador de nuestras vidas, te coronamos hoy por siempre. Cristo, Redentor y soberano, te damos toda la gloria. Se conmueve nuestra voz ante tanta majestad. Disfrutamos de tu amor, recibimos tu bondad, oh Cristo Santo. No hay otro como tú, y hoy te amamos. Se conmueve nuestra voz ante tanta majestad. Disfrutamos de tu amor, recibimos tu bondad, oh Cristo Santo.
tú, no hay otro como tú, y hoy te amamos. Amén, hermanos, le damos gracias al Señor porque disfrutamos cada una de sus bondades, disfrutamos de su amor y de todo lo que Él nos da. En esta hora tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios real que merece toda la gloria, merece toda la honra, Señor. Hay cosas que yo no comprendo. Lugares hay donde no iré, pero sí sé. Y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí cómo me sentí cuando Jesús me perdonó, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. A cada paso y en cada día, Cristo es conmigo, Él es mi guía. Él hace un cambio en mí. Mientras mi alma en Él confía, mientras su gozo es mi alegría, Él hace un cambio en mí, me transformó y me cambió, y con su voz de aclamación Él me llamó. Sea la gloria, su amor me
aclamación, Él me llamó. Oh gloria, a Él sea la gloria, su amor me libertó, me transformó y me cambió, y con su voz de aclamación Él me llamó. Oh gloria, a Él sea la gloria, su amor me libertó. Amén. Su amor nos libertó, amén. Él nos cambió, nos transformó, aún sin merecerlo. En esta hora, hermanos, tenemos unas notitas. Dicen así: Dios les bendiga, ruego de sus oraciones por Charlie y por mí, que estaremos viajando este fin de semana para Sierra Vista, que sea la gloria del Señor llevándonos y trayéndonos con todas sus bendiciones, amén. Esta otra notita dice: Dios les bendiga, pedimos de sus oraciones por el hermano José Luis, que tiene un dolor en el pecho y no se siente bien de salud. Dios les bendiga, gracias. Amén. Estaremos orando. ¿Viste esta nota? Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos dio de ir y regresar con bien de nuestro viaje. Gracias por las oraciones. Los hermanos les envían saludos, los hermanos no de León. Que el Señor, gracias le damos al Señor que los trajo y los llevó con bien. Inclinemos nuestros rostros para pedir por estas peticiones al Señor. Señor Jesucristo, en esta hora de la tarde, Dios, te damos gracias por estas alabanzas que se han entonado, Señor. Nosotros estamos confiando que aquí estás en medio de nosotros, Señor, que nos escuchas de esta oración, Señor. En esta hora, Padre, me gustaría pedirte, Señor, por nuestro hermano José Luis, Señor, que tú seas con él, Señor, que tú seas en él, Señor. Pon tu mano poderosa en él, Señor, que sanidad divina llega a él, Señor. Tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario y por tus llagas hoy somos salvos, Señor Jesucristo. Pon tu mano poderosa en él, Señor, que el día de mañana o terminando este culto él pueda decir que tenemos un Dios poderoso y que ha hecho la obra, Señor Jesucristo. De la misma forma, Señor, también te pedimos por nuestra hermana, Señor Lupita, Señor, que tú seas con ella, Señor, a donde ella va, Señor, que seas tú cuidando su camino, que seas tú cuidando el remolque donde va, Señor Jesucristo. Cuida cada uno de sus pasos, Señor. Llévala y tráela con bien, Señor Jesucristo. Por tu palabra dice que donde estén dos o tres, Señor, pidiendo lo mismo, Señor, si se pusieren de acuerdo se les daría, Señor. Aquí estamos pidiendo por nuestros hermanos, Señor. Concede las peticiones de cada uno de nosotros, Señor. Las manos levantadas, Señor. Somos un pueblo necesitado, Señor. Concede las peticiones de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, en esta hora. Vamos a cantar este cantito. Volveré a mi casa, volveré. Este mundo no es nuestro hogar. Tenemos una patria celestial allá con Dios. Estoy de paso en esta tierra. Un corto tiempo aquí estaré. Soy peregrino y extranjero. Anhelo a casa un día volver. Su sangre vino y aliviado. Pronto a mi hogar regresaré. Abrazaré a mis amados y a mi Jesús
Jesús volveré a ver. Volveré a mi casa, volveré a mi ciudad, a mi patria celestial. Ciudadano soy del reino, ahí tengo mi identidad. Mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, Él me fue a preparar. Volveré a mi casa, volveré a mi ciudad, a mi patria celestial. Ciudadano soy del reino, ahí tengo mi identidad. Mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, Él me fue a preparar. Soy de un linaje escogido, de nación santa sin igual, de un pueblo que Dios ha adquirido. Amén. De un sacerdocio vivo y real. No pertenezco yo a este mundo, vengo de un reino celestial. Mi familia me está esperando, con ellos pronto me iré a gozar. Volveré a mi casa, volveré a mi ciudad, a mi patria celestial. Ciudadano soy del reino, ahí tengo mi identidad. Mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, Él me fue a preparar. Volveré a mi casa, volveré a mi ciudad, a mi patria celestial. Ciudadano soy del reino, ahí tengo mi identidad. Mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, Él me fue a preparar. Cuerpo de gloria, Él me fue a preparar. Cuerpo de gloria, Él me fue a preparar. Amén. Este mundo no es nuestro hogar, tenemos una patria celestial allá con el Señor. Pónganse de pie, mis hermanos, ha llegado el momento de pasar lo más importante, la palabra del Señor Jesús. Amo a mi Dios. ¿Cómo no amar al Señor si es grande su misericordia para con nosotros? Amo a mi Dios, porque en Él encontré una nueva forma
de vivir. ¿Quién era yo cuando Él me halló? Un perdido sin sentido del amor. Inexorable amor. Amo a mi Dios, amo a mi Dios, porque en Él encontré una nueva forma de vivir. ¿Quién era yo cuando Él me halló? Un perdido sin sentido del amor, porque a mí me salvaste. Al Señor, Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias al Señor por el amor que ha tenido para con nosotros, que siendo infieles, pecadores, inmerecedores de esta gracia, Él se fijó en nosotros y estamos aquí. Solamente ha sido su amor y su misericordia que nos ha sostenido hasta el día de hoy, hermano. En esta hora yo lo voy a invitar a que si trae su Biblia vamos a ir al libro de Efesios, vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y a mi pastor que me cede su lugar en esta noche. También estamos agradecidos porque nos cuidó el Señor. Pudimos ir a Piedras Negras a ver a mi mamá, que les envía saludos a cada uno de ustedes. Y Él nos guardó también en el regreso y podemos estar aquí nuevamente en su casa. Efesios 1, el versículos 13 y 14 dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Que el Señor añada sus bendiciones en esta tarde. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En esta tarde vamos a seguir avanzando en este tema que bueno, siendo sinceros, no me estoy tomando mi tiempo porque es un tema muy extenso, porque abarca muchas cosas y no quisiera dejar algo a la deriva, sino que sentar bien estas bases, porque esto puede ser la diferencia para una persona entre la vida eterna y el no llegar a la meta. Cuando creemos que todo esto de lo cual estamos hablando va a acontecer, y cuando creemos que todo esto que predicamos es verdad, mientras no creamos que esto es la verdad, no importa cuánto escuche alguien las predicaciones, no importa cuánto tiempo venga a la iglesia, eso no va a producir nada en él. Tiene que haber
Porque aquí hay una buena agua, ve, la lluvia que el Señor envía a través de su palabra es buena porque es la palabra de la edad. Pero se necesita una buena tierra, ¿ve? Para que esta semilla que es impartida pueda caer en buena tierra y pueda producir buen fruto, ¿ve? Ahora, en el sermón en tu palabra, dice el profeta, y en los últimos días van a haber dos clases de personas, las que tienen el sello y las otras tendrán la marca de la bestia. Ahora, tanto el enemigo sella a sus hijos, así como Cristo sella a los suyos, ¿ve? Ahora, vamos a ir a Mateo, el capítulo 7, vamos a leer del versículo 15 al 20. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto y es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Y al principio Jesús nos está diciendo que debemos de tener cuidado con los falsos profetas, ¿ve? Pero llevándolo un poquito más, debemos de tener cuidado con los falsos cristianos, porque hay muchos que se dicen ser cristianos, o sea, seguidores de Cristo, pero sus frutos demuestran que no están siguiendo a Cristo, ¿ve? Demuestra que están siguiendo quizás sus propios intereses, sus propias ambiciones, pero a Cristo no lo están siguiendo. Y el problema es que muchas veces esos son mucho más carismáticos, ¿ve? Y engañan a las personas y la gente va tras la mentira, ¿ve? ¿Por qué? Porque no están siguiendo, no están poniendo su mirada en el Señor, sino que están poniendo su mirada en las personas. Y bueno, eso es, usted sabe, muchas veces la gente pone su mirada en las personas para buscar errores y buscar cómo salirse de la iglesia como diciendo, bueno, es que en la iglesia van puras personas que son hipócritas, ¿ve? Porque los que van a la iglesia dicen una cosa y a lo mejor hacen otra cosa. Y muchas veces es cierto, ¿ve? ¿Pero por qué? Porque estamos en un proceso en el cual queremos llegar a perfección, hermano. Ahora yo sé y entiendo, ¿ve? Que es un proceso que toma tiempo y cada uno de nosotros anhela, creo yo, espero, llegar a esa perfección, a la plenitud que el Señor nos ha dejado en su palabra. Pero estamos en proceso, ¿ve? De llegar allá. Unos han avanzado un poquito más, otros han avanzado un poquito menos, ¿ve? Pero la cosa es seguir avanzando y con el favor de Dios vamos a llegar a esa perfección. Pues lo que pasa es que la gente muchas veces ve una fotografía de nosotros que a lo mejor en el pasado éramos de una manera, pero hoy somos diferentes, ¿ve? Porque cuando una persona tiene un contacto con la vida, ve que es la palabra del Señor, no puede seguir siendo la misma. Tiene que haber un cambio en la persona. Antes quizás pensábamos de una manera y hoy quizás pensamos de otra manera. Por ejemplo, antes, bueno, viéndolo de mi lado, cuando yo conocí del mensaje de la hora, hubo muchas cosas con las cuales fue difícil entrar, ¿ve? ¿Por qué? Porque este mensaje viene y confronta muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Yo, por ejemplo, estaba acostumbrado a ir a jugar fútbol e iba a jugar fútbol en short. Y entonces cuando el profeta habla de todo esto, pues algo que nos confronta, hermano, ¿ve? Y es difícil muchas veces hacer caso a eso, ¿ve? Quizás al principio no lo llevaba a cabo, ¿ve? Y a lo mejor si alguien me hubiera visto en ese momento hubiera dicho, este no es un creyente del mensaje. Pero pasa el tiempo, ¿ve? Y esa revelación tiene que llegar a nosotros, de decir, bueno, es que es eso, hermano, o sea, no estamos quizás del todo de acuerdo, ¿ve? Con lo que el Señor nos dice en su palabra y en su mensaje, pero no importa si no estamos de acuerdo, tenemos que creerlo, y creerlo es ponerlo por obra, no solamente decir que lo creo y ya.
Porque si yo les dijera, yo creo que lo que el profeta dice respecto a las personas, a los hombres que andan en short es cierto, pero yo voy y hago lo mismo, quiere decir que no lo estoy creyendo, ¿ve? Pero es un proceso, ¿ve? Quizás antes las mujeres a lo mejor batallaban con una cosa, hoy ya no lo hacen, pero vamos avanzando, ¿ve? Paso a paso, y tampoco, como yo siempre les he dicho a los jóvenes, no es, o sea, tenemos un conocimiento de algo hoy, no es voltear a ver al que no lo está haciendo y señalarlo, sino más bien orar por él y esperar que esta misma revelación que nos cayó a nosotros, el Señor vaya, le abra el entendimiento a aquella persona y pueda caminar, ¿ve? De la misma manera. Ahora, Jesús nos está advirtiendo que por sus frutos los van a conocer. Los frutos de usted, mis frutos, son los que determinan quiénes somos, ¿ve? Yo le puedo decir que yo soy tal persona, que hago tal cosa, pero si mis frutos no lo demuestran, quiere decir que le estoy mintiendo. Nosotros podemos entre nosotros decirnos, bueno, pues yo soy un cristiano y lo que sea, pero nuestros frutos determinan eso, ¿ve? Y ante el Señor, bueno, estamos expuestos, no hay nada que... Él conoce todo de nosotros, lo bueno, lo malo, ¿ve? Y delante de su presencia, ahí es donde importa, ¿ve? Porque, digo, está mal, pero muchas veces la gente se comporta de cierta manera para caerle bien, usted sabe, al pastor o a cierta persona, ¿ve? Pero delante del Señor estamos expuestos, ¿ve? No importa qué tan bien yo le quiera caer al pastor, delante de Dios, mi vida es leída, ¿ve? Y solamente, ¿ve? Deberíamos de querer estar bien con el Señor. Eso nos va a ayudar a estar bien con el pastor, con el diácono, con mis hermanos, ¿ve? Nos va a ayudar a estar bien con los demás. ¿Ve? Jesús nos habla de esto, que tenemos que tener cuidado. Ahora, vamos a ir a Gálatas, el capítulo 5, el versículos 17 al 21. Ahora, estas son cosas que ya conocemos, pero nunca está de más verlas nuevamente para no extraviarnos en el camino, ¿ve? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Dice la palabra del Señor que no heredarán el reino de Dios las personas que practican tales cosas. Y ahora, podemos comenzar a ver el principio de la lista y decir, bueno, pues es que los fornicarios y los adúlteros, bueno, pues yo no hago nada de eso, ¿ve? Y quizás son pecados que, voy a entrecomillar, porque delante del Señor cualquier pecado, usted sabe, es como si fuera lo mismo, ¿ve? Hay gente que quizás va a irse al infierno quizás solamente porque era muy mentiroso, y otro se va a ir quizás porque era un asesino, ¿ve? Y el castigo va a ser el mismo. Y entonces vemos lo primero de la lista y decimos, bueno, pues yo no estoy ahí, pero después en el versículo, en el 20, pero aquí tenemos otras manifestaciones de la carne que son un poco más sutiles, ¿ve? Porque por ejemplo, está la idolatría, y usted dice, bueno, es que yo no idolatro a nada. Bueno, usted sabe que un ídolo es todo lo que se interpone entre usted y el Señor, eso es un ídolo para usted. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el ídolo ahí está, ¿ve? ¿Por qué? Porque como yo les decía antes, ¿por qué me costaba creer a mí lo que el profeta decía respecto al short? Porque yo no me quería quitar el short, ¿ve? Yo quería seguir jugando fútbol con mi short, ¿ve? Y muchas veces no queremos dejar cosas para servir al Señor como deberíamos de servirlo, porque ahí está nuestro ídolo, ¿ve? Ahí está, no lo queremos soltar todavía.
Bien, hace mucho tiempo escuché una predicación de un hermano de la denominación, y él estaba hablando acerca de las plagas. Y dice la Biblia que cuando Moisés fue con Faraón para quitar la plaga de las ranas, dice la Biblia que, espero no equivocarme porque lo voy a parafrasear, pero le dice Moisés a Faraón: ¿cuándo quieres tú que quite yo las ranas? Y Faraón, en vez de decir, bueno, pues en este momento, porque pues ya nos tienen hasta acá esas ranas, dice mañana. O sea, él tenía la oportunidad de en ese momento terminar con su mal, pero él dijo mañana. Y muchas veces así estamos nosotros, ve, el Señor viene, nos habla a través de la predicación, a través de su palabra, y nos dice, yo te puedo perdonar, yo te puedo limpiar, pero muchas veces ¿cuál es la mentalidad del ser humano? Es decir, mañana. ¿Por qué hoy no? Ve, cuando hoy es el día de salvación, es el día en el cual podemos acceder al perdón de nuestros pecados, pero muchas veces lo dejamos para mañana. ¿Por qué? Porque muchas veces amamos el pecado que vamos arrastrando, ¿ve? Ahora, y luego después, bueno, hechicerías, pues quizás no es algo que nosotros pudiéramos llegar a practicar, pero entonces vienen, como les digo, estas cuestiones que son sutiles, como las enemistades, porque muchas veces existen enemistades dentro de la congregación, dentro de las congregaciones del mensaje, ¿ve? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y todo esto solamente manifiesta una cosa. ¿Cuál es? Que estamos todavía bajo el dominio de la carne, ¿ve? Que todavía esta carne nos domina. ¿Por qué? El domingo nos estaba hablando nuestro pastor cómo es que hay veces que, usted sabe que tenemos que guardar silencio, tenemos que tener ese dominio propio para sujetar a este hombre que quiere salir, hermano, que quiere, porque usted sabe, si le da un poco de espacio, ese viejo hombre sale y sale peor de como a lo mejor éramos antes, ¿ve? Y si nosotros vemos que nuestra vida presenta este tipo de cuestiones, debemos de buscar más del Señor. ¿Por qué? Porque quiere decir que la carne nos está dominando, pero necesitamos ser dominados por el Espíritu. Vamos a ir al versículo 22 y vamos a leer del 22 al 26. Y entonces aquí viene la contraparte, ¿ve? Dice, más el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cuál es la cosa? Para poder producir estos frutos, ¿qué necesitamos primero? El Espíritu. Porque sin el Espíritu no podemos producir estas cosas, ¿ven? Ahora, la gente en el mundo puede potencialmente y manufacturar de cierta manera estas cosas. Yo les digo, yo conozco gente que es mucho más amorosa que yo, que quizás es más pacífica, que tiene más paciencia y no necesariamente está sirviendo al Señor, ¿ve? Pero para producir esto de una manera perfecta se necesita del Espíritu. ¿Por qué? Porque hace que una persona que no era amorosa sea amorosa, hace una persona que no es gozosa sea gozosa, ¿ve? Solamente el Señor puede producir este tipo de cambios en las personas. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque son cosas muy buenas, ¿ve? En el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿ve? Aún la palabra del Señor nos exhorta a que produzcamos mejor los frutos del Espíritu y que no nos andemos irritando los unos a los otros, ni envidiando los unos a los otros. Porque luego pasa que una hermana estrena un vestido y hay un deseo que no podemos explicar en las demás mujeres que dicen yo tengo que estrenar uno porque la hermana lo estrenó. O un hermano estrena un carro, lo que sea, y hay un deseo en el hombre que dice pues yo también necesito estrenar uno, y no es así, ¿ve?
tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos y agradecer por lo que el Señor le da a mi hermano, ¿ve? Ahora, pero todo esto, hermano, no se produce artificialmente, porque usted sabe, yo puedo llegar muy amoroso con usted, pero va a llegar un momento en el que voy a resaltar mis colores, a menos de que sea el Señor en el asunto. Entonces tenemos que tener cuidado cuáles son los frutos que estamos demostrando. ¿Por qué? Porque el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, va a manifestar los frutos del Espíritu. ¿Ve? Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, va a venir por una iglesia que sea llena del Espíritu Santo, pero si ahorita no estamos manifestando esto, quiere decir que el Espíritu Santo no está en nosotros como debería de estar. Ahora, yo no estoy diciendo que estemos en el mundo ni esas cosas, pero ve, aún dentro de la iglesia usted sabe que tenemos que tomar nuestra decisión para que el Espíritu Santo pueda venir y dominar por completo todo nuestro ser. ¿Ve? Ahora, estos frutos tienen que estar en la vida del creyente. Miren, solamente para comentar, 1 Corintios 12, el versículo 11, en este capítulo nos habla acerca de los dones espirituales. Y aquí dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ve? Porque el Señor le dio a uno don de hablar en lenguas, don de interpretación, y así lo repartió como Él quiso, en la manera particular que Él lo quiso hacer. Pero con respecto a los frutos no nos dice de eso, o sea, no dice que a uno le dio el fruto de amor, fruto de paciencia, sino que el Espíritu Santo en el cristiano tiene que producir esos frutos. ¿Ve? Si esos frutos no están encontrándose en nuestra vida, quiere decir que el Espíritu Santo todavía que nos falta, ¿ve? Que nos falta acercarnos más al Señor. ¿Ve? Y las dos cosas son necesarias, o sea, se necesita que manifestemos el don que el Señor nos ha dado, porque si usted tiene el Espíritu Santo, tiene que manifestar algún don. ¿Cuál? Pues yo no sé, ve, ahí en 1 Corintios 12 nos dice cuáles son los dones del Espíritu. Y un cristiano, ve, lleno del Espíritu Santo, tiene que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, es decir, Señor, yo veo que en mi vida no estoy manifestando tanto estos frutos. Entonces, como veo que el tiempo está llegando a su fin, necesito ponerme a cuentas contigo, Señor. ¿Ve? Ahora, Efesios 4, del 11 al 16, dice la palabra de Dios, y Él mismo, y hablando nuevamente de esta perfección a la cual la novia tiene que llegar, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Casi me daba un poco de risa cuando dice que ya no seamos como niños fluctuantes, porque me acuerdo, por ejemplo, Pablito llega un momento en el que está muy bien, está jugando muy bien, pero hay algo que se le mueve y entonces se pone a llorar. Y muchas veces como cristianos así somos, ¿ve? Estamos muy bien, venimos muy bien y luego se nos mueve un poquito algo y hacemos nuestras rabietas de niños pequeños, pero ya no deberíamos estar en esa posición, hermanos, ¿ve? Ahora, lo que nos está diciendo aquí Efesios es que tenemos que llegar a la plenitud, ¿ve? A la estatura del varón perfecto. ¿Cómo vamos a llegar? Bueno, el Señor tan perfecto en todo su plan que Él desarrolló,
dejó un ministerio quíntuple para que a través de las predicaciones, a través de cada elemento que tiene su propia función, ¿ve?, su propio ministerio, usted y yo podamos ser perfeccionados por eso, ¿ve? Porque a lo mejor hay veces que usted sabe, necesitamos un evangelista que venga y predique de cierta manera para reavivar, usted sabe, muchas veces una llama que a lo mejor parece que está extinta, pero también muchas veces tiene que venir el otro para poner en orden eso, ¿ve?, y así sucesivamente. No podemos decir, como dicen muchos, es que los profetas ya pasaron. ¿Ve? Eso es un error, porque la palabra del Señor nos está diciendo esto, y tan importante es uno como el otro, ¿ve? ¿Para qué? Para que podamos llegar a la plenitud de la perfección de Cristo. Y en este tiempo que nos tocó vivir, usted sabe que las iglesias, las buenas iglesias del mensaje por lo regular tienen pocos miembros, porque es difícil vivir la palabra de Dios. Si nosotros que estamos aquí, que ya tenemos tiempo, nos cuesta a veces, ¿cuánto más usted sabe a las demás personas que solamente entran livianamente a las cosas del Señor? Y es muy común que en una iglesia pues no haya 5 personas que encajen perfectamente en cada uno de los ministerios que el Señor dejó. Por eso usted sabe que es importante el compañerismo entre las iglesias y el compañerismo entre hermanos para que el Señor pueda enviar, usted sabe, al que es necesario enviar en su momento para predicarnos la palabra del Señor. Y qué bueno que tenemos un pastor que mira eso, porque luego hay muchos que no dejan entrar a nadie, porque como ya tienen dominada de cierta manera la iglesia, si alguien viene a presentar una verdad que es evidente en la palabra de Dios, después voltean con el pastor y dicen, no, pues no quiero que se me revelen, mejor que sigan así en esa línea que yo ya tengo para poder preservar mi lugar, ¿ve? Ahora tenemos nosotros que tener cuidado aún con eso, ¿ve? En el sermón de Hebreos capítulos 5 y 6 dice el profeta, no procure alguna sensación ni nada que tome el lugar del Espíritu Santo. Cuando el nuevo nacimiento haya venido, usted es cambiado. No tiene que hacer nada para probarlo. Su vida lo prueba. A medida que usted camina, su amor, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia, eso es lo que usted es. Y todo el mundo ve el reflejo de Jesucristo en usted. Así que no hay nada que usted pueda decir que sea la evidencia del Espíritu Santo, a menos que sea la vida que usted vive, ¿ve? Él mismo nos está diciendo, usted no tiene que manufacturar nada, usted no tiene que esforzarse por decir amén de cierta manera o levantar la mano en ciertos momentos, ¿no? Eso usted lo va a hacer de una manera natural, porque es Cristo haciendo esa obra en usted. Y luego dice, no hay nada que usted pueda decir que sea la evidencia del Espíritu Santo, a menos que sea la vida que usted vive. En el principio del ministerio del profeta, él pensaba que la evidencia del Espíritu Santo era el amor, pero después, ¿ve?, el Señor le fue añadiendo más luz y él pudo llegar a esta conclusión, ¿ve?, que no es lo que yo les diga, no es lo que usted me diga a mí, sino que es la vida que nosotros vivimos, es lo que prueba si el Espíritu Santo está en nosotros o no está en nosotros. Si a lo mejor el día de hoy prueba que no está en usted, no quiere decir que no va a llegar a estar en usted. Estamos en un proceso, estamos caminando. En la fiesta de las trompetas, dice el profeta, no lo habían tenido en la edad. ¿Ven la continuidad perfecta de las Escrituras? Aquí estamos viviendo en ella los misterios, aún el bautismo en el nombre del Señor Jesús, y lejos de la idea de los unitarios y estas otras cosas, cómo el Espíritu Santo ha traído eso y lo ha mostrado perfectamente, y el verdadero bautismo del Espíritu Santo, la señal y todo, y lo ha colocado en su posición, y cómo colocó a cada reformador y todo exactamente. Y ven, justamente delante de nuestros ojos,
y no está en una esquina, se conoce mundialmente. Jesús, el Hijo de Dios, revelándose a sí mismo por medio de las Escrituras, haciendo vivir aquella Escritura que ha sido predestinada para este día, así como fue para aquel día y todos los otros días, y creerlo es la evidencia del Espíritu Santo. Y luego más abajo dice, ¿cuál es la verdadera evidencia? Jesús dijo, para que creáis que yo soy y Él es la palabra. ¿Ve? Aquí Él nos está añadiendo un poquito más. ¿Por qué? Porque es la vida, sí es la vida. ¿Ve? Pero por eso Jesús dijo que tuviéramos cuidado, porque hay muchos que tienen apariencia de piedad, pero solamente tienen la apariencia. ¿Ve? Y tenemos que tener cuidado porque usted sabe, muchas veces aquí podemos ser de cierta manera y no sabemos después. ¿Ve? Ahora, ¿para qué? Para que no nos vayamos solamente, usted sabe, por las obras, porque es obvio que la fe tiene obras. ¿Ve? Dice la Biblia que la fe sin obras está muerta, quiere decir que no estamos creyendo la cosa. ¿Ve? Porque si creemos en el Señor, pues hay ciertas cosas que uno tiene que hacer, hermano, naturalmente. Venimos a la iglesia y si creemos, pues tenemos que cantar, hermano, ¿ve? Porque es un gozo cantarle al Señor. ¿Ve? Si creemos en el mensaje, pues tenemos que venir a la iglesia, porque un miembro de iglesia es alguien que asiste, ve, ayuda y todo eso. ¿Ve? Pero aquí le está agregando un poquito más. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él estaba predicando, él estaba diciendo cómo es que el Señor había mostrado en plenitud a través de las edades, ¿ve? Lo que ellos estaban viendo con sus ojos, cómo esa manifestación o esa apertura de la palabra del Señor estaba siendo predicada a través del mensajero. ¿Ve? Y entonces por eso les dice, y creerlo, o sea, creer que este mensaje que el Señor nos ha dejado, creer la palabra del Señor, no solamente es creer la palabra del Señor, lo cual es necesario y está bien, pero también es necesario creer la revelación de la Escritura que el Señor nos ha dejado en esta última edad. Esa es la evidencia del Espíritu Santo, porque alguien, usted sabe, el Espíritu Santo no le puede decir que no a su palabra. ¿Ve? Y entonces, si el Espíritu Santo está en la persona y creemos nosotros que el Espíritu Santo fue el que inspiró el mensaje que estamos predicando, quiere decir que tenemos que creer el mensaje que el Señor nos ha dado, porque la Biblia nos habla de muchas cosas y el mensaje nos habla de otras cosas que también son importantes para nuestra vida como creyentes, hermano. Digo, y perdón que sea muy reiterativo, pero ¿de qué me serviría a mí decir, bueno, yo creo que el Señor envió un mensajero? Porque eso está relativamente fácil de aceptar, ¿ve? Pero qué tal que digo, pues, pero yo no estoy de acuerdo con él cuando dijo lo del short, ¿ve? Es que es recibir el mensaje y recibir la palabra del Señor, ¿ve? O que si dijera la mujer, bueno, pues es que pues la Biblia no es muy clara, nos dice que no debemos de usar pantalón. Y realmente usted sabe, busque la palabra pantalón ahí, pues a lo mejor no va a estar. Pero viene el mensajero de la edad con la revelación vindicada de la hora y nos dice que la mujer no debe de usar pantalón, ¿ve? Y ahí está claro. Usted lo tiene que creer y lo tiene que poner en obra. Si no lo cree, obviamente no lo va a poner en obra tampoco. Ahora, ¿cuál es la evidencia del Espíritu Santo el día de hoy? Es, usted sabe, cumplir con los mandamientos de la palabra del Señor, pero también creer la palabra que el Señor nos ha dejado en esta última edad. Porque creemos que el Señor habló a través del mensajero para venir a traer todos los misterios que el Señor había dejado sueltos a través de las edades. Vino y los reveló, los abrió delante de nuestros ojos, pero ahora ya la responsabilidad está en nosotros si lo creemos o no lo creemos, ¿ve?
Vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 13, versículos 9 y 10. Mire, Pablo estaba diciendo aquí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice en el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Él estaba diciendo, bueno, nosotros conocemos una parte, la cual ellos estaban predicando. Y en parte dice profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, entonces lo que estaba como pendiente, ya no va a estar pendiente. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino con la vindicación perfecta de la palabra del Señor, entonces ya no podemos volver a lo mismo. ¿Ve? Hoy no podemos decir, porque muchas veces pasa, ¿ve? Vienen personas a la iglesia y cuando se habla del bautismo dicen, bueno, pues que yo ya me bauticé en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y hay muchos que pueden decir, bueno, no, pues está bien, hermano, pues usted ya se bautizó, ya tomó esa decisión, no pasa nada. Sí pasa, hermano, porque es cumplir con todos los requisitos que el Señor nos ha dejado para esta última edad. Ven, la edad de Lutero tienen la excusa porque Lutero no tenía esa revelación. Ellos aún eran bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y quizás en la edad de Wesley también. Pero en esta última edad ya no tenemos ninguna excusa, ¿ve? Para no cumplir con todos los requisitos que el Señor nos dice. Y en preguntas y respuestas número 2, con respecto a esta escritura, dice el profeta, 1 Corintios 13 dice esto: cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Así que todas estas cositas de brincar para arriba y abajo como un niño tratando de hablar en lenguas, y todas estas cosas, cuando lo perfecto, y dice, y en verdad tenemos hoy en día, con la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la palabra. Y no solamente es que tenemos la interpretación perfecta de la palabra, sino que también dice con vindicación divina. Y eso es lo que hace la diferencia, hermano. Porque mire, nosotros en esta noche estamos sesgados de cierta manera, en el sentido de que, pues obviamente vamos a decir que esto que creemos es la verdad porque aquí estamos, ¿ve? Porque lo estamos creyendo. Obviamente aquel que no lo cree va a decir, no, pues estos están locos, ¿cómo están diciendo que están creyendo la verdad? Para mí la verdad es esto y para mí la verdad es lo otro. Y lo que a mí me sigue sorprendiendo siempre, hermano, del Señor, es que no solamente nos trajo una revelación que es perfecta, como el profeta lo dice, porque es una revelación que vino de parte de Dios, no tiene fallas, ¿ve? Usted ve la simiente de la serpiente, hermano, eso cuadra perfectamente con la palabra del Señor y con todo lo que está ahí. Que la evidencia del Espíritu Santo no es hablar en lengua, sino la vida que uno vive, es exactamente lo que está ahí en la palabra del Señor, ¿ve? Seríamos unos ilusos de pensar que no es de esa manera. Pero no solamente es perfecta, porque luego la gente pudiera decir, bueno, pues a lo mejor ese hombre estudió y era muy inteligente o lo que sea, y usted sabe, no tenía gran educación, nunca fue a un seminario ni nada por el estilo, ¿ve? Pero no solamente esto, sino como dice el profeta, con vindicación divina. El Señor se encargó en las etapas del ministerio del profeta de vindicar lo que Dios estaba hablando a través de los labios de ese hombre. Porque si él solamente hubiera predicado, pero las señales quizás no lo hubieran seguido, pues quizás estaríamos hablando de otra cosa, ¿ven? Quizás, yo solamente estoy diciendo algo solamente por decirlo. Pero qué glorioso fue el Señor, que no solamente dejó una palabra perfecta que se cuadra con la palabra de Dios, sino que también dejó una vindicación divina, porque Dios a través del profeta obró señales y maravillas que, como le dijeron a Jesús, solamente alguien que fue enviado por Dios podía hacer todo ese tipo de proezas, hermano, ¿ve? Y quizás podemos entender de cierta manera a las personas que pensaban algo más del profeta, porque lo que él hizo era una cosa maravillosa, hermanos. Y yo siempre lo he pensado, que si nosotros solamente con leer los sermones y escuchar cuando el profeta discierne a las personas, cuando las personas son sanadas, produce algo en nosotros, hermano, una emoción. Ahora imagínense haber vivido eso, ¿ve?
Pero esa era la vindicación divina que el Señor tenía que dar. Y la cosa es que no hay otro hombre en esta última edad que tenga la perfecta interpretación de la palabra de Dios y con una vindicación tan grande como la que el profeta tuvo. Porque si hubiera otro, hoy no estaríamos citando a William Branham, estaríamos citando a otra persona, ¿ve? Pero usted puede ir a la historia, puede ir a las biografías y demás, y no va a encontrar a otra persona que su predicación cuadre perfectamente con la palabra del Señor, ni que haya hecho las maravillas que Dios hizo a través de él como las que hizo a través de William Branham. No que el Señor no haya hecho maravillas a través de otros hombres, sí las ha hecho, pero en comparación no hay punto de comparación, hermano. Y en hoy se ha cumplido esta escritura, dice el profeta: mientras yo bautizaba a la persona número 17, bajo este testigo, y ustedes conocen lo demás de la historia, y cuando yo estaba parado ahí bautizando a la persona número 17, bajó una luz del cielo, brillando desde arriba como una estrella cayendo del cielo, y una voz dijo: así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje precursará su segunda venida a todo el mundo. Y el profeta dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Y eso es un amén, ¿ve? Qué impresionante es saber que Dios bajó, ve, en esa voz que le habló en aquel lugar, para decirle que así como Juan el Bautista, el mensaje de William Branham precursaría la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? Y ahora eso, usted sabe, solamente hay de dos: usted lo puede creer, usted lo puede desechar. No podemos estar en medio, ¿ve? Porque cuando estamos en medio quiere decir que estamos más para allá. Es como yo le decía, pues, digo, ya la última vez que lo repito. Por ejemplo, yo estaba muy a gusto leyendo los sermones del profeta, pero cuando decía eso del short, pues como que uno, usted sabe, se jala así el cuello y le avanza a la siguiente página a ver si dice otra cosa. Y mire, le voy a decir una cosa, hermano. Yo creo que eso fue Dios hablando a través de él. ¿Por qué? Yo una vez llegué a ver una fotografía de él. Ahora, si usted no me lo quiere creer, no me lo crea, pero yo la vi, donde el profeta estaba en África y traía pantalones cortos, ¿ve? Ahora, yo no estoy diciendo que él acostumbraba a hacer eso. ¿Por qué se tomó una fotografía en esa? No lo sé. Pero que hay que admitir, ¿ve?, que el profeta era un hombre como usted y como yo, ¿ve? También tenía sus cosas. Como en una ocasión usted sabe que le debía dinero al gobierno, no porque él haya hecho malas prácticas, sino porque todo lo que le daban las donaciones las hacían a su nombre, pero él no sabía respecto a eso. Y entonces llegó un momento en el cual se sentía tan abrumado que le hablan por teléfono y él se sale de su casa y le dice a su esposa: diles que no estoy. Ahora, ¿por qué el Señor muestra esto? Para ver que era un hombre, para que no nos vayamos con la finta y empecemos a adorar a William Branham, que no debemos de hacerlo. Y si él dijo eso respecto a esto del short, yo creo que fue Dios hablando a través de él, hermano, ¿ve? Y así es la cosa. Mire, hace unos días que fuimos a Saltillo, una persona manifestaba eso, decía: es que ustedes dicen mucho de hacer ciertas cosas y a lo mejor no las hacen. Y pues es verdad, hermano, muchas veces decimos cosas que no cumplimos quizás todos los días. Y si el mundo nos quiere decir hipócritas por eso, pues lo somos, hermano, pero al menos estamos aquí tratando de hacerlo con las más fuerzas que el Señor nos da. Quizás el día de hoy, usted sabe, no lo hicimos muy bien, pero por gracia de Dios llegamos a esta hora para estar en su casa, para poder alabarlo, para poder orar, y que Él pueda cambiar, este viejo hombre, que pueda quitar y ir puliendo esas imperfecciones que aún hay en nosotros.
Y mañana tendrá su propio afán, el día de mañana tendrá sus propios retos. Y lo importante es seguir avanzando, hermano. ¿Por qué? Porque llevamos una ventaja que las demás personas no tienen, hermano. Nosotros estamos en el lugar correcto, con la palabra correcta, con la vindicación correcta. ¿Ven? Entonces, si el Espíritu Santo solamente va a venir a las personas en las cuales tengan la palabra correcta, con la vindicación correcta, ¿qué va a hacer de las personas de la denominación, por ejemplo? Ahora, yo no digo que ninguno de ellos se vaya a ir, pero lo que sí digo es que pues está muy complicado que en el rapto alguien de ahí pueda salir. El profeta, usted sabe que en los sermones él dice, ve que sí, o que puede que sí, pero también hay que entender que eso lo predicó en un momento en el cual no existía la iglesia del mensaje de la hora. Hoy hemos avanzado más en el tiempo, y si el Señor en el rapto se lleva a alguien de la denominación, gloria a Dios, hermano. ¿Ve? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera cumplió con los requisitos que el Señor dejó en su palabra. Pero nosotros llevamos una ventaja sobre ellos, y la cosa es que no estamos aprovechando nuestra ventaja. ¿Por qué? Porque ya deberíamos de manifestar los frutos del Espíritu Santo, deberíamos de manifestar los dones del Espíritu Santo. Nuestra vida debería de manifestar al que estamos predicando, pero muchas veces, y por eso nos siguen predicando de lo mismo, que todavía salen los gritos, salen, usted sabe, los enojos y todo eso. Porque si ustedes lo han analizado, o sea, yo imagino que lo han visto, lo han analizado, pasa el tiempo, ve, y nos vuelven a hablar de lo mismo. ¿Por qué? Porque quizás seguimos en la misma condición, ¿ve? Pero ya no deberíamos de estar así, deberíamos de avanzar, de seguir avanzando, hermano. Y por gracia de Dios, yo espero que Él nos permita llegar a esa perfección que Él nos da en su palabra. Si usted lo cree, va a llegar. Si usted pone en obra los mandamientos del Señor, vamos a llegar. Y quizás hoy, no lo hemos hecho de la mejor manera, pero que el Señor nos dé vida y nos dé salud para seguir avanzando, y que podamos aprovechar cada oportunidad que tengamos para seguir rindiendo nuestras vidas a Él, hermano. Entonces, la evidencia del Espíritu Santo es la vida que usted viva, que sea conforme a la palabra del Señor, conforme al mensaje que Él nos ha dejado. Y si no podemos todavía aceptar todo lo que la palabra del Señor dice, todo lo que el mensaje nos dice, pues hay que orar para decirle al Señor: ayúdame, Señor, a que vivas tú y que yo ya deje de vivir. Quizás ya hemos vivido nosotros mucho tiempo, necesitamos ya matar a este viejo hombre para que el Señor pueda producir una nueva vida en nosotros. En esta tarde hasta aquí vamos a avanzar. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Si alguien después viene con un cuento de que el Espíritu Santo es cierta cosa, es que usted haga esto, haga lo otro, no lo es, hermano, es la vida que usted viva. Yo, cuando estaba en la denominación, yo me acuerdo que tenía un amigo que me decía: no, es que hablar en lenguas es la evidencia del Espíritu Santo. Y luego ese amigo iba y se veía con hombres, y yo no entendía cómo es posible que una persona que hablaba en lenguas era capaz de ir a hacer eso. Pero es que no era Dios en el asunto, ¿ve? Porque cuando Dios viene, como dice el profeta, Él lo cambia a usted, y usted no tiene que hacer nada manufacturadamente, sino que solo produce lo que Dios solamente puede producir a través de nosotros. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra, Señor, y porque, Señor, tú tuviste misericordia de nuestras vidas. Señor, nos encontraste allá donde nadie nos fue a buscar. En lo peor, Señor, estábamos, y aunque quizás por fuera, Señor, no aparentábamos nada malo, por dentro, Señor, tú pudiste ver todo el desorden que había en nosotros, Señor, y nos rescataste de nuestra vieja manera de vivir. Y el enemigo, Señor, muchos días viene nuevamente a querernos devolver allá, Señor, pero ayúdanos por favor a pararnos por tu palabra
estamos aquí, Señor, porque creemos que tú eres real, nos has dejado un mensaje perfecto, Señor, y podemos avanzar en la luz, Señor, sin pensar que a la vuelta de la esquina, Señor, nos podemos tropezar ni nada de eso, porque si vemos a través de tu palabra, Señor, tú nos vas a llevar por un camino estrecho, sí, Señor, pero con seguridad hasta la meta. Y en esta hora yo te pido perdón, Señor, si te hemos fallado, que nos ayudes, Señor, a que tu Espíritu Santo pueda vivir en nosotros para que podamos hablar tu palabra, vivir tu palabra, Señor, y que las demás personas puedan ver en nuestras vidas el reflejo de tu vida, Señor. Gracias por la oportunidad de haber estado en tu casa, Señor, y ayúdanos, por favor, en todas las labores que nos permite realizar, y bendice, Señor, el gesto de la persona que proveyó el desayuno de la mañana a nuestras hermanas, que tú les bendigas, Señor, a ellas y les ayudes a seguir siempre hacia adelante. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Dejo lugar a nuestro hermano para que nos despida. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Daniel. Estamos muy contentos y muy agradecidos por la palabra que el Señor nos ha dado. Ciertamente, hermanos, solo el Señor nos puede ayudar a despojarnos todo lo malo que hay en nosotros, todo lo inútil que nosotros somos, pero solo el Señor puede hacer esa obra en nosotros. Por eso estamos aquí, porque hay un Dios perfecto que nos puede transformar. Amén. Tenemos un Dios que puede hacer esa obra en nosotros. Mientras los cantamos, pueden ir saliendo. Desde el alba hasta anochecer, soy probado una y otra vez. Cuántas veces me has visto llorar y en círculos andar y volver siempre al mismo lugar y sentirme lejos de ti. Por eso estoy aquí, porque creo en tu amor, porque sé que hay perfección para mí que me pueda transformar. Las pruebas no me apartarán de ti. Y aunque me veas caer una y otra vez, por ti yo lo intentaré. Amén. Dios